Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídala, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Querida familia, queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 15 del tiempo ordinario, acompañados por el Evangelio de Lucas. Habíamos escuchado hace 2 domingos que Jesús, viendo que había llegado la hora de partir al cielo, decidió ir a Jerusalén. Y en el camino, al inicio del camino, envía a los 72 discípulos, evangelio que escuchamos el domingo pasado. Y este domingo y los próximos, el Señor va a ir mostrando a los discípulos cómo quiere que ellos sean sus discípulos, que nosotros vivamos nuestro ser discípulos misioneros. Hoy día es el domingo de la misericordia, el próximo domingo es el domingo de la escucha y el que sigue después el domingo de la oración. En este domingo se nos muestra al Señor camino a Jerusalén con sus discípulos y sale al encuentro un maestro de la ley, que llama a Jesús también maestro, en una forma irónica, porque para ellos Jesús no era un maestro. Y le hace una pregunta con la cual quiere ponerlo a prueba, según nos dice el Evangelio. Pero más que una prueba, le quiere poner una trampa. Usa el mismo verbo Lucas en esta ocasión que usó cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto. El diablo quería ponerle una trampa a Jesús con sus tentaciones. También el mismo verbo, el maestro de la ley le quiere poner una trampa a Jesús. Y le pregunta cuál es el mandamiento principal. Y el Señor le vuelve la pregunta a él y él responde: amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y después el maestro de la ley insiste: ¿y quién es el prójimo? Y esta es la pregunta central de este texto. El Señor responde con una parábola muy conocida, una parábola hermosísima, que la encontramos solo en San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. El Señor dice: ¿quién es el prójimo? ¿Y cuál es la respuesta central? Podríamos
detallar muchas cosas este Evangelio, pero la respuesta central es cuando Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? Es el que se conmovió hasta las entrañas con el que había sido asaltado por ladrones que estaba tendido en el suelo. El sacerdote y el levita pasaron, pero el samaritano se detuvo, lo miró, lo vendó, lo sanó, lo subió a su caballo, lo hizo propio y lo llevó a una posada para que cuidaran de él. El que se ejercitó en su amor al prójimo o vivió el amor al prójimo fue el que se conmovió hasta las entrañas. Este Evangelio nos muestra a nosotros tres niveles o tres caminos para vivir la misericordia como discípulos del Señor, llamados a ser justamente misioneros de la misericordia. Misioneros de la misericordia. Lo primero es que una persona misericordiosa, como nos pide el Señor, rompe barreras, rompe barreras, rompe formalismo, rompe legalidades. ¿Cuántas veces nosotros, por las razones que sean, nos apartamos de los demás? Por el juicio a veces duro, sin misericordia, no nos acercamos a los demás, no los recibimos en nuestra casa, en nuestro hogar, y a veces personas de nuestra misma familia, por barreras formales, legalistas. Y el Señor nos invita a ser misioneros de la misericordia, capaces de vivir la empatía con el otro. Y no solamente la empatía, sino que también la simpatía. Eso es lo primero. Lo segundo es, una de las características del buen samaritano es que él se hace prójimo del que ha sido asaltado en el camino. Es decir, él se hace cercano al otro. Hay una oración muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, que yo se las quiero leer, porque creo que manifiesta muy bien este sentido de quién es el prójimo. Dice así: Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, mándame a alguien que necesite bebida. Cuando tenga disgusto, preséntame a alguien que necesite consuelo. Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien que esté necesitado. Cuando alguien me falte, dame la ocasión de acompañar a alguien en su soledad. Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien tenga que darle ánimo. Cuando sienta la necesidad de comprensión, mándame a alguien que necesite mi empatía. Cuando tenga necesidad de que me cuiden, mándame a alguien que tenga que cuidar. Es decir, el llamado, el desafío es que yo mismo me haga prójimo, cercano del otro. Y lo tercero es, como el samaritano, la misericordia es concreta. Están las obras de la misericordia, que las conocemos, las 8 obras de la misericordia. Poner nuestros bienes espirituales, personales, materiales, para bien de aquellos que están heridos, que están dañados, que están muchas veces al margen, al costado del camino. La misericordia es algo concreto, es algo real, es algo eficaz. Yo le quiero proponer algunas preguntas de reflexión para esta semana a partir de este Evangelio. La primera pregunta es, que tiene que ver con aquel comentario, ¿no es cierto?, que se hace al comienzo del Evangelio. ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuál es la pregunta más importante que tengo yo en mi corazón, en mi vida? ¿Qué es lo que me inquieta más?
Para el maestro de la ley era la vida eterna. Para nosotros, ¿cuál es la pregunta real que más me inquieta? A veces la escondemos, a veces la desconocemos. En la oración, en el silencio, seamos capaces de sacar esa pregunta y ponerla en el corazón del Señor, en el corazón de la Mater. Y también en ese sentido que nos puede ayudar, y siguiendo el ejemplo, el testimonio del samaritano, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos conmueve hasta las entrañas? Nos conmueve hasta emocionarnos íntimamente. A todos nos conmueve algo. Somos conmovidos por algo hasta las entrañas. ¿Lo puedo formular? ¿Lo puedo expresar? O también la otra cara de la moneda, ¿ante qué cosa me mantengo frío, distante, despreocupado? Ante situaciones que a veces me sorprende que yo mantenga esa distancia, esa frialdad. Esa es la primera pregunta que les quiero proponer para poder meditar esta semana. La segunda tiene relación a lo central del Evangelio. ¿De quién me puedo hacer próximo? ¿De quién me puedo hacer prójimo? ¿De qué persona necesita? En el sentido también de la oración que escuchamos de la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿De quién me puedo hacer próximo? Cuidarlo, apoyarlo, acompañarlo, poner mis bienes en las obras de misericordia necesarias. Lo tercero, nosotros también somos personas, unas más, otras menos, que estamos dañadas, que estamos heridas. Muchas veces hemos estado también en el camino, tendido o al margen del sendero. Cristo es el buen samaritano. Cristo, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la oración. Él cuida de nosotros, Él se detiene ante nosotros, Él pasó haciendo el bien, como nos recordaba o nos recuerda San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Cuánto bien hemos recibido del Señor. Pero también Él nos da un gran regalo, que es María, al pie de la cruz. He ahí a tu madre. María es en el santuario nuestra posada. ¿Cuántas veces a través de la alianza de amor, a través de la experiencia de María en el santuario, la vivencia de ese ambiente de cielo sobrenatural, lentamente, al pasar los días y las semanas, ella nos ha ido sanando nuestras heridas, que han ido cicatrizando gracias a su amor y ese gran regalo que nos hizo el buen samaritano que es Jesucristo. He ahí a tu madre. No desaprovechemos nuestra posada, que es el santuario. No lo desaprovechemos. Y a nuestra gran posadera, que es la Santísima Virgen. Y por último, los quiero invitar, para aquellos que lo puedan hacer, que meditemos la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. La fraternidad es universal, la fraternidad es de todos. En la parte segunda, cuando habla del buen samaritano y hace una hermosa meditación, descripción del buen samaritano para el tiempo de hoy. Los invito a que la podamos también en el contexto del Evangelio de hoy, la podamos leer, la podamos meditar. Querida familia, queridos hermanos, quiero terminar con una breve meditación justamente del hacia el Padre, cuando dice: cuando me siento ante Dios pobre y desnudo, y a mis pies se abren profundas heridas, Padre, con misericordia, mírame, mira a tu familia, y por causa suya, por causa de María, manifiesta
tus maravillas, tus misericordias. Que tengan un bendecido domingo como familia y que verdaderamente este hermoso Evangelio del buen samaritano nos haga discípulos, misioneros de la misericordia para los tiempos de hoy. Feliz domingo para todos.